Hola, buenos días, tardes, espero estén muy bien. El día de hoy vamos a tratar, espero terminar, esto de las integrales de línea y ya con eso acabaríamos la primera mitad del tercer bloque. Y pues espero que ya hayan empezado a hacer los ejercicios de su tarea y seguramente habrán encontrado algún tipo de expresiones de la forma, no sé, por ejemplo, voy a hacer algo muy concreto, por ejemplo, xy de x más x cuadrada seno de z de y más a la xy de y, perdón, de z. Y el ejercicio les pide que integren esta expresión de aquí sobre alguna curva dada. Y pues no sé si no les causó horror ver eso o simplemente no han abierto su tarea y por eso nadie ha preguntado qué significa eso. Muy bien. Entonces, hoy vamos a ver qué significa esto, vamos a hablar un poquito de formas diferenciales y vamos a ver un primer teorema fundamental del cálculo eh, que corresponde a este curso. Es un teorema muy sencillo, pero van a ver que es muy bonito y que se parece mucho al teorema fundamental de cálculo 2. ¿Sí? Ok, entonces voy a empezar primero explicando qué significa esta notación y después se las voy a justificar un poco mejor. Entonces consideremos una función, un campo vectorial, es decir, una función definida en una región de Rn con codominio Rn. Pues esta función f de x tiene coordenadas, funciones coordenadas f1, f2 hasta fn de x, donde cada fi pues va de esta región U a R. ¿Sí? Es un campo escalar. Muy bien. Entonces, esta notación que estoy usando aquí se conoce notación de Leibniz y se usa mucho para las integrales de línea. Y lo que quiere decir, si ustedes quieren integrar, por ejemplo, la expresión de la forma f1 de x1 más f2 de x2 más hasta fn de xn, en este caso de aquí, como son tres funciones, esta de aquí, la primera sería la f1 de x, y, z. Esta de aquí sería f2 de x, y, z. Y esta de aquí sería f3 de x, y, z. Ok, entonces la notación de Leibniz. Si ustedes tienen una expresión de este estilo y la quieren integrar sobre una curva gamma, pues no es otra cosa, esto es exactamente la integral de línea de la función f, esta f, sobre la curva gamma. Muy bien, entonces de momento, pues esto es una simple notación. Habíamos ya visto distintas maneras de denotar este tipo de campos vectoriales. Esta es una última forma de denotarlos. ¿Sí? Vamos a ver un poquito más adelante qué significa esto y el porqué de esta notación. Eh, bueno, quizás de una vez conviene empezarlo. Esta es la primera definición. Les voy a dar como dos definiciones de qué es una forma diferencial. La primera es simplemente una expresión de la forma f1 de x1 más f2 de x2 más hasta fn de xn, donde cada fi de u en r, perdón, de cada fi es una función definida en un subconjunto U de Rn con codominio R,
U es el mismo para todas las i's. Entonces, una expresión de esta forma se llama forma diferencial. Forma diferencial sobre U o en U, o si uno quiere ser más preciso, se llama una forma diferencial. ¿Sí? Pues a ver, en realidad esto dice, bueno, ¿y eso qué significa? Ahorita vamos a ver qué significa, pero no les debe asustar. O sea, una forma diferencial simplemente son expresiones de este estilo. Yo hace rato escribí una, aquí les escribo otra. Por ejemplo, en R4, nos tomamos en R4, vamos a escribir, por ejemplo, x1 al cuadrado de x1 más x1 al cuadrado por x2 al cubo de x2 más x4 x4 a las 5 que multiplica a seno de x3 más x1 de x4. ¿Sí? Entonces simplemente son expresiones. La primera parte pues es una función que depende de, del dominio en el cual ustedes están trabajando y nada más le vamos poniendo al final de x1, de x2, de x3, de x4. Y por ejemplo, esta expresión que yo escribí aquí, esta forma diferencial, se corresponde con la función que va de R4 en R4, dada por pues f de x1, x2, x3, x4. Entonces, tenemos que definir esta función coordenada a coordenada. La primera coordenada me la da el de x1. Entonces ponemos x1 al cuadrado, coma. La segunda coordenada me la da el x2. Entonces, x1 al cuadrado por x2 al cubo. La tercera coordenada sería esta de aquí, x4 a la quinta por seno de x3. Y la cuarta coordenada es esta de aquí, x1. Muy bien, pues esta forma diferencial me induce este campo vectorial. Ok, pues nada más como definición, si omega igual a f1 de x1 hasta fn de xn es una forma diferencial sobre una región U de Rn, diremos que omega es continua si Fi es continua para toda I en 1 hasta n. Análogamente, diremos que omega es diferenciable o de clase C1 o de clase CK. Y esto diremos que es diferenciable clase C1 de clase CK si Fi es diferenciable de clase C1 o de clase CK, respectivamente, para toda I en 1 hasta n. ¿Sí? Y vean que
pues tenemos una forma diferencial, esta se corresponde con una función, entonces vamos a decir, o sea, la definición lo que nos está diciendo es que esta forma diferencial es continua si solo si la función que le corresponde es continua. La forma diferencial es diferenciable si solo si la función que le corresponde es diferenciable, es de clase C1, si solo si la función que le corresponde es de clase C1, etcétera, etcétera. Ok, entonces, bueno, espero ya haya quedado un poco claro qué significa esa anotación. Vamos a ver un ejemplo. Consideremos, de hecho creo que justo este ejemplo lo habíamos visto con la otra anotación. Sea gamma del 0,2 en R3 dada por gamma de t igual a 1 t e a la t. ¿Sí? Y vamos a considerar la forma diferencial omega igual a coseno de z de x más e a la x de y más e a la y de z. Esto yo lo puedo escribir, o sea, el orden en el que los escribo no importa, siempre nada más hay que pensar que aquí la x como que le corresponde la primera coordenada, la y la segunda, la z la tercera. O sea, esto lo podría escribir, por ejemplo, coseno de z de x más e a la y de z más e a la x de y. Es decir, intercambié estas dos, pero no pasa nada, es exactamente lo mismo. Y las dos expresiones corresponden a la función f de x, y, z igual a coseno de z, e a la x, e a la y. ¿Sí? Muy bien. Ok, entonces tenemos esta función gamma, tenemos esta forma diferencial y la pregunta es encontrar el valor de la integral de la forma diferencial omega sobre la curva gamma. Y pues esto no es otra cosa más que, bueno, si lo escribimos como seguramente puede aparecer en su tarea, es decir, la integral sobre gamma de coseno de z de x más e a la x de y más e a la y de z. Ok, entonces la pregunta es encontrar el valor de esta integral. En realidad, aunque quizás a algunos les parezca más complicado, esto es mucho más simple de evaluar, bueno, a mí se me hace mucho más simple, porque en esta expresión ya me está diciendo qué tengo que poner. Fíjense, esto voy a hacer así como un poco de abuso de notación, esto de aquí es, digamos, no es oficial. Piensen que este es como el producto punto de la expresión coseno de z, e a la x, e a la y, producto punto de x, de y, de z. ¿Sí? Es exactamente eso. Ok. Bueno, esto de aquí es esto de acá. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero integrar sobre gamma una función, en este caso la función f, pues es esta función que induce mi forma diferencial. Entonces, cuando quiero calcular esta integral de línea, yo lo que tengo que hacer es evaluar, gamma está definida del 0 al 2, entonces es la integral de 0 a 2 de f en gamma de t, producto punto gamma prima de t. Integro esto respecto a t. Pues bueno, cuando yo tengo esta expresión, ya sea vista así o vista de esta manera, pues, ¿qué tengo que hacer? En vez de z pongo gamma 1 de t, en vez de x, en vez de z pongo gamma 3 de t, en vez de x sería gamma 1 de t, en vez de y sería gamma 2 de t, es decir, gamma de t, que tiene coordenadas gamma 1 de t, gamma 2 de t y gamma 3 de t, pues yo en vez de llamarles gamma 1, gamma 2 y gamma 3, yo las puedo llamar, lo voy a poner mejor aquí abajito, esta de aquí que se llame x de t, esta de aquí que se llame y de t, y esta de aquí que se llame z de t, ¿sí? Y entonces gamma prima
pues que sería la derivada gamma 1' de t, gamma 2' de t, aquí ya no me cupo, gamma 3' de t, pues esta de aquí se va a corresponder con el dx, esta de aquí con el dy y esta de aquí con el dz, ¿sí? O si quieren verlo mejor, pues es como la derivada de la función x respecto de t, la derivada de y respecto de t y la derivada de z respecto de t. Ok, lo único que estoy haciendo es como asociando cambiándole los nombres a las entradas de gamma y de gamma prima para que vean cuando yo paso a esta notación o a esta de aquí, tengo ya codificado quién va con quién, ¿sí? O sea, es coseno de z, pues es coseno de gamma 3. ¿Quién era gamma 3 o quién era según la última coordenada? Pues es e a la t. Entonces vamos a evaluarlo directamente usando esta expresión. Ok, entonces queremos integrar esta forma diferencial sobre esta curva. Aquí tengo la forma diferencial que quiero integrar y la curva. Entonces, gamma de t era 1t e a la t, donde la coordenada x se corresponde con el 1, y se corresponde con el t, z se corresponde con e a la t. Gamma prima, pues es 0, 1, e a la t. El 0 sería el de x, el 1 sería el de y el e a la t sería el de z. Entonces, esta expresión, pues nada más, al momento de quererla integrar, nada más sustituimos. Gamma va, su dominio es el intervalo 0, 2. Coseno de z sería coseno de e a la t. De x es 0. Más, nos vamos con e a la x, sería e a la 1, y de y sería 1. Más e a la y, que sería e a la t, de z e a la t. Y necesitamos integrar todo esto respecto de t. Pues esto es la integral de 0 a 2. Esta parte coseno de e a la t por 0 es 0. Me queda simplemente e a la 1, que es e, más e a la 2t. Todo esto integrado respecto de t. Hago las cuentas y esto me queda t veces e más e a la 2t entre 2. Todo esto evaluado de 0 a 2, que es igual a 2e más e a la 4 entre 2 menos 1 medio. Ok, pues esta integral en realidad ya la habíamos calculado escribiendo explícitamente quién es f de gamma de t, producto punto, gamma prima de t. Es exactamente lo mismo que hicimos aquí, solo que esta expresión nos dice más rápidamente quién va con quién se multiplica a quién, qué se suma y al final integramos todo respecto a t. Ok, espero que con esta notación ya, bueno, con lo que expliqué ahorita ya les quede claro la notación de la tarea y puedan hacer esos ejercicios. Vamos a hacer un ejemplo más, nada más antes de pasar a la segunda forma de entender una forma diferencial. Y pues es otro ejemplo que ya habíamos hecho, nada más para comprobar y que ustedes puedan comparar con lo que ya habíamos hecho. Vamos a considerar la curva gamma, definida en el intervalo 0, 1 con codominio R3, dada por gamma de t igual a t cuadrada 1. Entonces, gamma prima de t sería 1, 2t, 0. Y la forma diferencial omega que queremos integrar es de la forma x cuadrada de x más xy de y más dz. Bueno, a ver, nada más como aclaración. Esta se corresponde con la función f de x y z dada por x cuadrada xy 1. ¿Sí? Aquí el coeficiente de la dz es el 1. ¿Sí? Muy bien. Por otro lado, tengo aquí, déjenme bajar esto, tengo aquí mi curva gamma y su derivada
Esta de aquí se corresponde con la coordenada x, propiamente sería x de t, y de t y z de t. ¿Sí? Son las funciones coordenadas. Esta de aquí se va a corresponder con dx, esta de aquí con dy y esta de aquí con dz. Ok, pues el ejercicio, como ya se pueden imaginar, es calcular la integral de la forma diferencial omega sobre la curva gamma. ¿Y esto qué es? Pues vamos a escribirlo, es la integral sobre gamma de x cuadrada de x más xy de y más dz. Y pues aquí tenemos quién es x, quién es y, quién es z, quién es de x, quién es de y, quién es de z. Simplemente sustituimos. Esto sería la integral de 0 a 1, porque es el dominio de gamma. ¿De qué cosa? X cuadrada es t cuadrada, de x es 1, más xy es t por t cuadrada, sería t cúbica, por dy, que es 2t. Más z, que es 1 por dz, que es 0, pues ya le ponemos un 0. Y todo esto lo tenemos que integrar respecto de t. ¿Ok? Pues esto es igual a la integral de 0 a 1 de t cuadrada más 2 veces t cuarta, integrando respecto de t. Y esto no es otra cosa más que t cúbica entre 3 más 2t a la quinta entre 5, evaluado de 1 a 0, que es igual a 1/3 más 2 quintos, que es igual a 11 quinceavos. ¿Sí? Ok, bueno, a mí me gusta mucho esta notación porque me es más fácil sustituir lo que necesito sustituir al momento de calcular la integral de línea. Ok, bueno, espero que esta primera definición de una forma diferencial como simplemente una expresión de esta forma les haya quedado clara. Esa definición se la pueden guardar, está muy bien. Sin embargo, vamos a ver la definición 2, que es un poquito más profunda. Todas, miren, las formas diferenciales se pueden ver desde distintos puntos de vista, ¿no? Las pueden ver desde el punto de vista del cálculo diferencial, de la geometría diferencial, desde la álgebra homológica. O sea, es un objeto matemático que aparece en muchos campos. Eh, Tiene distintas interpretaciones dependiendo de dónde se les esté mirando, pero a final de cuentas todas coinciden en que una forma diferencial es una expresión del estilo que estamos manejando. ¿Sí? Entonces, la segunda definición es una, digamos, una interpretación un poquito más profunda de qué significa este tipo de expresiones. ¿Sí? O sea, ¿por qué son interesantes? ¿Por qué usamos esa notación? Entonces, espero que esta les anime o los motive a verlas con ojos más cariñosos a las formas diferenciales. Entonces, definición 2. Al final de cuentas se van a dar, bueno, espero que observen que las dos definiciones acaban diciendo lo mismo. Esta es una definición mucho más fancy y ojalá bueno, que no les cause ninguna confusión. Entonces vamos a considerar una región U en Rn y diremos que una forma diferencial en U o sobre U es una función omega cuyo dominio es U y cuyo codominio son las funciones lineales de Rn en R. ¿Sí? Entonces L de Rn R es el conjunto de todas las funciones de Rn en R, F lineal. ¿Sí? Bueno, las funciones lineales de un espacio vectorial al campo se llaman funcionales. A veces este espacio lo suelen denotar así como el espacio vectorial asterisco, es decir, como el dual o el conjugado le llaman. Y bueno, no importa. Entonces, ¿qué está diciendo esta definición? Mira, una forma diferencial es simplemente una función que a cada vectorcito le asocia una función lineal. Si estuviéramos en el salón de clases les preguntaría, a ver un ejemplo.
y quizás a alguno de ustedes se les ocurra. Hay uno muy sencillo. El ejemplo más sencillo, que es como el canónico, es el siguiente. Vamos a considerar U, cualquier abierto de Rn, puede ser incluso Rn, y vamos a considerar omega, la función que a cada, bueno, dada por, a cada vector A le asigna la función lineal que yo voy a denotar, bueno, la función, esta W omega A tiene que ser una función lineal de Rn en R. ¿Y qué va a ser esta función lineal? Pues yo tengo que decir a cada vector de Rn qué le hace. Pues esta función a cada vector X simplemente le asigna el producto punto de A por X. ¿Sí? Así de simple. Es decir, esto sería igual a A1X1 más A2X2 hasta ANXN. Esto si A tiene coordenadas A1 hasta AN y X tiene coordenadas X1 hasta XN. ¿Sí? Entonces acuérdense, esto es así como clásico, todas las funciones lineales de Rn en R, o sea, si ustedes me agarran aquí cualquier función lineal de Rn en R, existe un vector tal que f de x es igual a ese vector, digamos, v, producto punto x. ¿Sí? Este es un teorema de representación. Ok, entonces, pues, esta representación de las funciones lineales me permite definir de manera natural esta forma diferencial. Entonces, la forma diferencial que al vector A lo manda a la función lineal que a cada X le asigna el producto punto de A con X. ¿Sí? Entonces, esta forma de ver las formas diferenciales es un tipo de función un poco más raras. No son funciones de las que hemos trabajado ni en cálculo 1, ni en cálculo 2, ni en cálculo 4 hasta el momento, porque normalmente el codominio de nuestras funciones es R o Rn. Y aquí el codominio es un espacio de funciones, el espacio de funciones de Rn en R. ¿Sí? Muy bien. Bueno, de funciones lineales de Rn en R. Sin embargo, en cálculo 3, no sé si se fijaron por qué no dijo en cálculo 3, en cálculo 3 sí vimos un tipo particular de funciones de este estilo. Entonces, ese es el siguiente ejemplo de forma diferencial. Entonces, consideremos f una función de un subconjunto U de Rn en R diferenciable. Entonces, la forma diferencial de f, ¿quién sería? También llamada forma gradiente. Bueno, esto luego lo vemos, la forma diferencial de f. Pues df lo que está haciendo, usé justo esta notación para df en cada punto A. O sea, fíjense, la función tiene, la forma diferencial es una función que va de una región, que en este caso va a ser U, a las funciones lineales de Rn en R. Muy bien, pues df en A es precisamente la diferencial o la derivada de f en A. Y aquí se tienen que acordar muy bien de la definición de derivada. En cálculo 3 vimos que la derivada de una función en un punto es una función lineal. ¿Sí? Acuérdense, f es derivable en el punto A si y solo si existe una función lineal llamada la derivada de f en A, que es esta de aquí, tal que un límite se hace cero. Muy bien, pues esto es un
es el ejemplo, así, el ejemplo que da nacimiento a las formas diferenciales. ¿Qué está haciendo esta forma diferencial o qué hace esta función lineal? Pues le recuerdo, ¿quién es la derivada de una función de Rn en R? Pues la derivada es la función lineal asociada al gradiente, ¿sí? La matriz jacobiana, en este caso, es el gradiente de f. Es decir, la parcial de f respecto de x1 en A hasta la parcial de f respecto a xn en A. Esta es la matriz jacobiana, es decir, la matriz asociada a esta transformación lineal. Entonces, pues, ¿qué hace esta transformación lineal? Si yo se la aplico a un vector x, pues es simplemente hacer el producto punto del gradiente de f en A. Aquí no lo puse bien. Hacemos el producto punto del gradiente de f en A con el vector x. Y noten que, ok, les había dicho, todas las funciones lineales de Rn en R son el producto punto de un vector fijo, bueno, de un vector por cualquier vector de Rn. ¿Sí? Así se evalúan. Para cada función lineal hay un vector. Muy bien, pero las formas diferenciales no asignan un vector fijo. ¿Sí? A cada x le asignan una función lineal. ¿Sí? Entonces es como a cada x le están asociando un vectorcito. Pues en este caso, lo que hace es a cada a, yo le estoy asignando el gradiente de f en a. ¿Sí? Ok. Esta forma diferencial, la forma diferencial gradiente, va a ser súper importante. Y pues nada más quiero que la guarden en su memoria como el ejemplo canónico de una forma diferencial. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, eh, una notación que vamos a usar, bueno, que nos va a ayudar a llegar a donde queremos. Notación, si tenemos una forma diferencial omega definida en una región U de Rn, con codominio las funcionales lineales de Rn. Entonces, si este es una forma diferencial, entonces vamos a denotar por omega sub a la imagen de omega bajo a. ¿Sí? Es decir, esta omega sub a ya es la función lineal que va de Rn en R. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso de aquí, el df sub a pues sería justamente el gradiente de, bueno, la función asociada al gradiente de f en a, ¿no? Se corresponde. Muy bien. Entonces, pues recordamos o volvemos a usar que para cada función lineal hay un vector en Rn que me define la función lineal. Entonces recordemos que si L de Rn en R es lineal, entonces existe este vector U en Rn tal que Lx es igual a U producto punto X. Es decir, L de X es igual a U1 X1 más U2 X2 y así hasta UN XN, donde U tiene coordenadas U1 hasta UN y X tiene coordenadas X1 hasta xn. ¿Sí? Lo dije 3 veces y lo acabo de escribir una vez. Ok, entonces vamos a jugar un poquito con esta expresión. ¿Quién es x1, x2, xn? Pues son las coordenadas del vector x, es decir, la proyección de x en la primera, en la segunda y en la enésima coordenada. Entonces esto se puede escribir como u1
por la proyección en la primera coordenada del vector X, más U2 por la proyección en la segunda coordenada del vector X. Y así hasta UN por la proyección en la enésima coordenada del vector X. Y nada más aquí especifico que cada PI pues es la función lineal que va de Rn en R, que es proyectar en la yésima coordenada. ¿Sí? Es la proyección en la yésima coordenada. Ok. Pues en nuestro caso, si omega, definida en una región de Rn, a las funcionales lineales de Rn, es una forma diferencial, entonces, pues lo que quiere decir es que la imagen de cada vector A, que ya habíamos denotado como omega sub A, es una funcional lineal. Ok, eso quiere decir, por el recordatorio que acabamos de ver, que para cada A existen escalares, voy a ponerlos así, F1 de A, F2 de A, hasta Fn de A, tales que esta funcional lineal, omega sub A, evaluada en un punto, en un vector X, es el escalar F1 de A que multiplica a X1, más el escalar F2 de A que multiplica a X2. Y así nos vamos hasta el escalar Fn de A que multiplica a Xn. ¿Ok? Y pues habíamos dicho que x1 hasta x2, xn eran las proyecciones en las yésimas coordenadas, pues esto es f1 de a por la proyección en la primera coordenada, f2 de a por la proyección en la segunda coordenada, y así hasta fn de a por la proyección en la enésima coordenada. Y pues si se fijan, esto quiere decir que la función lineal omega sub a es simplemente f1 de a que multiplica a pi1 más f2 de a que multiplica a pi2 y así hasta fn de a que multiplica a pi n. Todas las pi i son funciones lineales, multiplicar un escalar por una función lineal me da una nueva función lineal y la suma de funciones lineales es otra función lineal. Entonces, esta función lineal se ve simplemente de esta manera. Y ahora, aquí viene la magia. ¿Qué pasa si a mí, yo en vez de llamar pi i, cambio la notación? Nada más porque se me da la gana. Entonces, voy a denotar cada pi i por dxi, ¿sí? No más. Y entonces, omega sub a, pues va a ser f1 de a de x1 hasta fn de a de xn, que es justo una de es una forma de es una expresión del tipo que vimos al inicio de clase. Y cada f, observen que f1, f2 y así hasta fn son funciones, o sea, estas dije, f1 de a es un escalar, f2 de a es un escalar. Quiere decir que a cada a le estoy asociando un f1 de a, f2 de a, fn de a. Entonces, estas FIs definen funciones que van de u en r. ¿Sí? A cada a en u le asigno un escalar. Entonces, mi forma diferencial omega, pues se puede ver simplemente como omega es igual a f1 de x1 hasta fn
de xn. Si yo quiero saber cuánto es omega de A, que mi notación es omega sub A, pues simplemente evalúo las FIs, ¿no? Es F1 de A de X1 hasta Fn de A de Xn. Ok, entonces todo este argumento fue para pasar de la definición 2 que vimos, ¿dónde estaba? Ya la perdí, esta definición 2 de forma diferencial, es decir, una forma diferencial vista como una función que a cada vector le asigna una función lineal, llegar a la definición 1, en la que una forma diferencial es simplemente una expresión de este estilo. ¿Sí? Bueno, de este estilo, donde las FIs son funciones. Lo pueden ver de la manera 1, si les es más fácil, es decir, una forma diferencial simplemente es una expresión de este estilo, súper bien. La parte 2 es simplemente ahondar un poquito más en qué significa una expresión de ese estilo, ¿no? Una expresión de ese estilo está codificando un campo, voy a ponerlo aquí. Vamos así, resumiendo. ¿Sí? Entonces, una forma diferencial sobre una región U en Rn, pues es una expresión de la forma omega igual a F1 de X1 hasta Fn de Xn. Esto es, bueno, donde 1. Cada Fi es una función de U en R. 2. La forma omega se corresponde con el campo vectorial, lo voy a poner F omega, dado por sus coordenadas F1, F2 hasta Fn. ¿Sí? 3. Para cada A en U, omega sub A se corresponde o define una función lineal omega sub A, bueno, también la podemos llamar omega de A, dada por omega sub A evaluada en un punto X. Bueno, omega sub A es una función lineal que va de Rn en R. ¿Y qué hace omega sub A? Pues omega sub A en cada punto X le corresponde el producto punto del vector F1 de A hasta Fn de A por producto punto X1 hasta Xn. Es decir, F1 de A X1 más F2 de A X2 hasta Fn de A Xn. Muy bien. Entonces, ¿qué es una forma diferencial? Es todo esto. Antes que nada, y eso es lo más básico, es una expresión de este estilo. Esta expresión que define, pues esa expresión define un campo vectorial, una función definida de U en Rn, este de aquí, y para cada A, la forma diferencial aplicada en el vector A define una función lineal, ¿sí? Entonces, todo esto es una forma diferencial y en realidad hay todavía mucho más profundidades a las cuales uno puede llegar, pero pues eso será después si el tiempo nos lo permite.
Ok, entonces tenemos este resumen y vamos a decir que omega es continua o diferenciable, o C1 o CK, si cada una de las FIs lo es. ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, definición. Las formas integrales se pueden integrar. ¿Por qué? Pues porque les corresponde un campo vectorial que nosotros podemos integrar sobre una curva. Entonces, definición. Si gamma de A, B en un subconjunto de Rn es de clase C1 y omega es una forma diferencial sobre U continua, entonces podemos definir la integral de omega sobre gamma como, pues es justo lo que hicimos en los ejemplos al inicio de esta clase. La integral de la forma diferencial omega sobre gamma se define como la integral de A a B de omega sub gamma de t o omega evaluado en gamma de t aplicado a gamma prima de t de t. Ay, ¿qué es eso? Pues no se asusten, es justo lo que habíamos estado haciendo. ¿Sí? Vamos a ponerlo mejor así. En otras palabras, si omega tiene la forma f1 de x1 hasta fn de xn, entonces la integral de omega sobre gamma, que sería la integral de f1 de x1 hasta fn de xn, pues es simplemente la integral de a a b, que es el dominio de gamma, de f1 evaluada en gamma de t por gamma 1' de t, más sería f2 de gamma de t por gamma 2' de t, y así nos vamos hasta llegar a fn en gamma de t, producto escalar por gamma n' de t. ¿Sí? Que es, si se fijan, gamma 1', gamma 2', gamma n' son las coordenadas de gamma prima de t. ¿Sí? Y entonces al hacer esta multiplicación lo que estamos haciendo es evaluar esta función lineal en este vector. Si esto es mucha notación para ustedes, pues observen que esto simplemente es la integral de línea del campo vectorial f inducido por la forma diferencial omega sobre la trayectoria gamma. ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí. Espero que todo vaya bien. Vamos a ver un ejemplo más antes de ya pasar al teorema. El ejemplo, bueno, va a ser un ejemplo que va a aparecer muchísimo más adelante. Es como el ejemplo favorito de este de aquí porque es ejemplo y contraejemplo para algo que vamos a ver más adelante. Entonces vamos a considerar la forma diferencial omega dada por menos y de x más x de y entre x cuadrada más y cuadrada. Ok, me dicen, Natalia, eso no se parece a lo que hemos estado viendo, no se preocupen.
Esto es simplemente menos y entre x cuadrada más y cuadrada de x más x entre x cuadrada más y cuadrada de y. ¿Sí? Esto es una forma diferencial. ¿En dónde? ¿Dónde están definidas estas funciones? Todas estas funciones, esta y esta, tienen sentido en Rn menos el origen, ¿sí? Porque en el origen el denominador es 0 y ahí se nos indetermina esa cosa. Muy bien. Vamos a considerar dos trayectorias, ¿sí? Entonces, este es ejemplo. Consideremos trayectorias gamma 1 y gamma 2 definidas del 0, 1 a R2, dadas por gamma 1 de t va a ser igual a coseno de pi de t, aquí puse un paréntesis de más, coseno de pi de t, coma, seno de pi de t, y gamma 2 de t, la primera coordenada es igual, y la segunda es menos seno de pi de t. ¿Qué están haciendo estas funciones? Pues en realidad definen zonas distintas del círculo unitario. ¿Sí? Gamma 1 empieza en el vector 1, 0 y se va por arriba del círculo. Este es gamma 1. Gamma 2 empieza en el mismo punto, ¿sí? Empezamos en 1,0 y se va por debajo. ¿Sí? Esta de aquí es gamma 2. Entonces son funciones con los mismos extremos y cada una define una mitad del círculo. Ok. Vamos a integrar, este es un ejemplo, entonces vamos a integrar sobre cada una de estas trayectorias esta forma diferencial. Entonces, ¿cómo le hacemos? Vamos a, pues primero, la primera. La integral de la forma diferencial omega sobre gamma 1, pues ¿quién es? Es la integral sobre gamma 1 de menos y entre x cuadrada más y cuadrada de x más x entre x cuadrada más y cuadrada de y. Entonces, ¿quién es x? ¿Quién es y? Nos fijamos en gamma 1, que es la que queremos integrar. La voy a pegar por aquí. Y ¿quién sería gamma 1'? Pues es menos pi veces seno de pi t y coseno, pi veces coseno de pi t. Ok, entonces este de aquí le corresponde la x, esta de aquí le corresponde la y, esta de aquí le corresponde de x, esta de aquí le corresponde de y. Y simplemente sustituimos. Entonces esto es la integral de 0 a 1, donde dice menos y, ponemos menos seno de pi t por dx es menos pi seno de pi t entre x cuadrada más y cuadrada. X cuadrada más y cuadrada es coseno de pi t al cuadrado más seno de pi t al cuadrado, pues eso es 1, entonces no lo escribimos. Más, vamos con la segunda parte de la expresión. Donde dice x, ponemos coseno de pi t. Donde dice dy, ponemos pi veces coseno de pi t. Entre x cuadrada más y cuadrada, pues eso es 1. Entonces no lo escribimos. Y necesitamos integrar todo esto respecto de t. Pero eso en realidad es muy sencillo.
La primera parte, el menos con el menos se nos cancela y nos queda pi seno cuadrado de pi t más pi coseno cuadrado de pi t. Pues esto simplemente, perdón, necesitamos integrar todo esto respecto a t, y esto es simplemente la integral de 0 a 1, seno cuadrado más coseno cuadrado, pues es 1 de pi, esto es pi. Ok, ejercicio, demostrar que la integral de la misma forma diferencial omega, pero sobre la curva gamma 2 es menos pi, ¿sí? Ok, que sea ejercicio. Muy bien. Y pues nada más, si hacen el ejercicio, con esto vamos a observar que esta forma diferencial omega cumple que la integral sobre dos curvas con los mismos extremos es distinta, ¿no? O sea, gamma 1 y gamma 2 no es la misma trayectoria, una se va por arriba, otra se va por abajo, pero tienen los mismos extremos y la integral no es la misma. Ahorita vamos a ver por qué eso es interesante. Ok, entonces pasamos al teorema. Y para el teorema, primero una observación. Si tenemos una función u definida en alguna región de Rn a R de clase C1, esto va a ser importante, entonces la forma diferencial gradiente que habíamos visto de f, es decir, la forma diferencial parcial de f respecto a x1, de x1 hasta parcial de f respecto de xn es una forma diferencial continua. ¿Por qué es continua? Pues es continua porque las funciones que la componen, aquí hay una función, no escribí las otras, y aquí está la última de las funciones, ¿sí? Las parciales de f minúscula respecto a las x's son las funciones que componen esta forma diferencial. Y como estoy pidiendo que f sea de clase C1, pues eso significa que todas las parciales son continuas, por lo tanto, la forma diferencial es continua. Ok. Y el teorema dice, sea f una función definida en una región de Rn a R de clase C1. Y gamma, una trayectoria cuya imagen cae en U, también de clase C1. Entonces, la integral de la forma diferencial de f, es decir, la integral del gradiente de f, acuérdense que el gradiente de f define una función, la integral de línea sobre la trayectoria gamma, es exactamente f de gamma de b menos f de gamma de a. Y antes de demostrarlo, la demostración es súper sencilla, vean cómo esto se parece al teorema fundamental del cálculo. Voy a ponerlo aquí. Acuérdense que el teorema fundamental del cálculo les dice que si f' es igual a f, entonces la integral de f de a b es f mayúscula de b menos f mayúscula de a. ¿Sí? Pues es lo mismo que estamos teniendo aquí, ¿no? En otras palabras, esto de aquí, en el teorema fundamental del cálculo, es la integral de f' de a b. Pues, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos la derivada de f y pues nada más evaluamos f en los extremos de la curva en la cual estamos, sobre la cual estamos integrando. Ok, entonces pues vamos a demostrarlo. La demostración es muy sencilla. Vamos a considerar la función g igual a la composición de f con gamma. Pues, ¿quién sería g'?
aplicamos regla de la cadena y eso es el gradiente de f en gamma de t, producto punto gamma prima de t. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la integral de gamma sobre df no es otra cosa más que, por definición, la integral de AB del gradiente de f en gamma de t, producto punto gamma prima de t. Y pues, y esto integrado respecto de t. Ok. Y, y aplicamos el teorema fundamental del cálculo. Esto es una integral de una función de una sola variable, la variable t. ¿Qué función es la que queremos integrar? Es esta de aquí. Y da la casualidad que esta de aquí es la derivada de la función g. Pues lo escribimos. Esto es la integral de AB de g' de t. Y el teorema fundamental del cálculo me dice, eso se integra bien fácil. Esto es igual a g de b menos g de a. ¿Y quién era g? Pues esto es f de gamma de b menos f de gamma de a. Y era exactamente lo que queríamos demostrar. ¿Sí? En 5 renglones se demostró. ¿Sí? Lo que queríamos probar. Muy bien. ¿Por qué es interesante este teorema? Pues van a ver, tiene muchísimas, nos facilita mucho el trabajo. Primero los corolarios y ahorita vemos pues ejemplos. Corolario. Lo pongo en uno solo. Si omega es la forma diferencial de f, donde f es una función de clase C1 definida en una región de R, entonces, 1, si gamma de A, B en U es una curva cerrada de clase C1, entonces, bueno, ¿qué quiere decir curva cerrada? Nada más les recuerdo que los extremos son los mismos. Gamma de A es igual a gamma de B. Pues entonces, la integral de esta forma diferencial, que es la integral de df sobre gamma, pues por la definición sería, por el teorema anterior sería f de gamma de b menos f de gamma de a. Esto sería igual a 0, porque gamma de b es igual a gamma de a. ¿Sí? Eso quiere decir que cuando ustedes integren una forma diferencial o una función que es el gradiente de otra función de clase C1, la integral sobre cualquier curva cerrada, pues va a ser 0. La otra parte del corolario, si ustedes tienen ahora dos trayectorias, alfa y beta, las dos caen en U y cumplen que alfa de A es igual a beta de C, alfa de B es igual a beta de D, de clase C1, alfa y beta de clase C1. Entonces, la integral de esta forma diferencial, es decir, de la forma de f, va a ser igual a la integral sobre beta. ¿Sí? Eso quiere decir que si tienen dos trayectorias con los mismos extremos, alfa y beta, pues entonces integrar la forma sobre alfa va a ser lo mismo que integrarla sobre beta. ¿Y por qué? Pues porque el teorema nos dice que esta de aquí es f en alfa de b menos f en alfa de a. Esta de acá es f en beta de c, beta de d
menos f en beta de c. Y como beta de D es igual a alfa de B y alfa de A es igual a beta de C, pues estas dos son las mismas, ¿no? Entonces el corolario es inmediato del teorema. Y pues para acabar un ejemplo, que de hecho era el que se les quedó la vez pasada y era parte del quiz, entonces aquí hay un spoiler, si no han visto el video pasado o no han hecho el quiz pasado, pónganle pausa y váyanse a hacerlo. En el ejemplo pasado lo que queríamos era integrar. De hecho, la voy a poner así. Acuérdense que este simbolito se lo podemos poner cuando la integral es una integral de línea sobre una curva cerrada, ¿sí? Entonces, queríamos calcular esta, donde f de xy era el campo vectorial y, x y gamma era una parametrización que recorría el rombo partiendo aquí del 1,0 y vamos al 0,1, al menos 1,0, 0, menos 1 y terminábamos, ¿no? Era una parametrización de esta de aquí. Entonces, la vez pasada, si lo hicieron todas las cuentas, se parametrizó cada uno de estos tramos y había que integrar en cada uno de esos tramos y la integral les debió de haber dado 0. Y pues fue mucho trabajo hacerlo, hubo que calcular 4 integrales, qué flojera. Con lo que acabamos de ver es muy fácil. Nos fijamos en este y nos preguntamos, ¿será que esto es el gradiente de una función? Una función de clase C1. Y pues se le quedan mirando y dicen, ah, claro que sí. Pensemos en la función f de xy, que sea x por y. Y entonces, ¿quién es el gradiente de f? Derivamos respecto de x. Pues la derivada de x por y respecto de y, x es y. La derivada de x por y respecto de y es x. Y esto es exactamente f de xy. Entonces, este campo vectorial es el gradiente de una función de clase C1. Y como es el gradiente de una función de clase C1, inmediatamente nosotros sabemos que la integral sobre cualquier curva cerrada, pues va a ser 0. ¿Sí? Ok, pues ya estuvo. Nos ahorramos las cuentas. Pues para terminar, nada más les defino un par de cosas. Si tenemos f definida en una región de Rn a Rn, un campo vectorial, vamos a decir que es un campo gradiente. Si existe una función f definida en U con codominio R, tal que el gradiente de f es exactamente f mayúscula. Y luego tenemos otra definición. Vamos a decir que f definida en Rn a Rn es un campo conservativo si la integral sobre cualquier trayectoria cerrada, la integral de línea de f sobre cualquier trayectoria cerrada es 0. ¿Sí? Para toda gama trayectoria cerrada. Entonces, el teorema que vimos lo que nos dice es que si f es un campo gradiente continuo, pues lo que está diciendo f es el gradiente de una función f. Y como es continuo, pues esa función sale automáticamente de clase C1 porque su gradiente es continuo. Y si es, y en este caso el teorema nos dice, pues la integral sobre cualquier curva cerrada
es 0. Bueno, nos lo dice el corolario. Y esto pues lo que quiere decir es que f es conservativo. La pregunta es si el regreso será cierto y pues esto lo vamos a contestar en el siguiente bloque, ¿no? ¿Será cierto que todos los conservativos son gradientes? Y un ejemplo de un campo que no es conservativo es precisamente el que acabamos de ver, ¿sí? El ejemplo canónico es este de aquí, menos y, x cuadrada más y cuadrada. Este no es conservativo y tampoco es gradiente, ¿no? ¿Y esto por qué? La integral, en este caso, sobre cualquier, bueno, sobre, no cualquiera, sobre gamma de t igual a coseno de t, seno de t, donde t corre en el intervalo 0,2pi. Por favor, calcúlenla. Nosotros hicimos una parte, calculamos esta de aquí, les falta, y calculamos esta de acá en este sentido, nos salió menos pi. Lo que sabemos nosotros es que si reparametrizamos de manera que se invierta la orientación, es decir, si vamos ahora de aquí para acá, pues también debería ser pi, ¿no? Entonces, esta integral sería la integral sobre gamma 1, acuérdense era la que iba arriba, más, o lo voy a poner así, menos, la integral sobre gamma 2. Entonces, gamma 2 iba del 1, 0 al menos 1, 0. Si vamos en sentido contrario, nos da menos la integral de aquí para acá, ¿no? Entonces, la integral sobre gamma 1 era pi, la integral sobre gamma 2 es pi, la integral sobre gamma 2 en sentido contrario, pues es menos pi. Perdón, la integral sobre gamma 2 era menos pi, y entonces la integral sobre gamma 2 en sentido contrario es pi, y eso quiere decir que esta integral es pi, que es distinto de 0. Entonces, esta forma diferencial es un ejemplo de un campo que no es conservativo, porque si uno integra sobre la curva cerrada determinada por el círculo unitario, la integral es distinto de 0. ¿Sí? Entonces, pues no puede ser conservativo y tampoco puede ser gradiente. Si no les quedó muy claro estas cuentas que hice aquí, por favor, de ejercicio, calculen cuál sería el valor de esta forma diferencial, de esta integral sobre esta forma diferencial. Muy bien, pues con esto acabamos. En principio ya tienen todo para responder la primera mitad de su tarea, como hasta el ejercicio 23 y 24. Y resuelvan por favor el quiz al final de este video, los que están viendo en el Moodle. ¿Sí? Pues que estén muy bien y nos vemos, me escuchan la siguiente vez. Hasta luego. Bye.